Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en este cuarto webinar organizado por Habitat Radio. Mi nombre es Elizabeth Saldaña, coordinadora y líder de este proyecto en el cual nos interesa compartir con todos ustedes todas las soluciones y problemáticas relacionadas con el medio ambiente. En el caso de esta serie de webinars que hemos iniciado a mediados de este mes de mayo del año en curso, nos enfocamos a temas relacionados con la salud y el medio ambiente. Y en esta ocasión, uno de nuestros aliados importantes es CasaSem. ¿Quién es CasaSem? CasaSem es una asociación civil ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien se ha enfocado y preocupado por la formación, por la difusión y la cultura de los temas ambientales. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros Karen Sandoval. Ella es coordinadora educativa de CasaSem y nos va a compartir un tema muy interesante y en el cual pues todos tenemos de alguna manera alguna preocupación y ocupación, sobre todo en cómo reciclar nuestros residuos en casa. Y el tema de este día es este. ¿Sabes cómo separar tus residuos? Entonces, los dejo en compañía de Karen Sandoval. Y antes que eso, Karen, de darte la bienvenida y agradecerte por aceptar la invitación y agradecer a Casa SEM, les comentamos a nuestros amigos que se están uniendo a este webinar, que va a haber oportunidad de hacer preguntas, comentarios y dudas. Pueden aprovechar nuestro chat, presentarse y escribirse como ya lo hace Ivette Pavón, que nos dice: hola, buenos días a todos. Un saludo y ver también a Abdel Anaid Vidrio. Hola, saludos. Ando en home office, así que estaré en off tanto de audio como de video. Pero bueno, qué bueno que te estás uniendo a este webinar. Y ahora sí, adelante, Karen. Bien, pues muchas gracias. Buenos días o tardes ya a las que se están uniendo. Aunque estén en home office, no importa, aquí escuchamos, somos multitask. Y pues bueno, vamos a empezar. Como nos comenta Elizabeth, el tema que les vamos a platicar hoy es sobre el reciclaje en casa, cómo separar nuestros residuos, pero también con un enfoque sobre lo que está pasando en estos momentos, ¿no? A veces hay muchas dudas ahorita sobre cómo tenemos que manejar nuestra basura, nuestros residuos, para evitar contagios, para que la gente que se lleva la basura pues no esté en riesgo, ¿no? O nuestra misma familia. Entonces, de eso les vamos a platicar el día de hoy. Espero que sea de utilidad y que si tienen cualquier duda la podamos responder. Muy bien. Entonces, para empezar, quiero que reflexionemos o que aclaremos un poquito el término de reciclaje en sí, porque muchas veces tenemos una idea que puede ser equivocada sobre qué es reciclar. Entonces, todos conocemos las famosas 3 Rs, ¿no? Nos las dicen desde el kinder casi: reducir, reutilizar y reciclar. Pero muchas veces no tenemos muy clara cuál es la diferencia entre estas 3 palabras. Entonces, por ejemplo, en esta foto que tenemos aquí un par de manualidades hechas con unas botellas que están súper bonitas. ¿Eso es reciclar? En muchas ocasiones vemos talleres, ¿no? De, reciclaje y juguetes reciclados y este tipo de manualidades, que están muy padres y está muy bien hacerlo, pero hay que tener bien claro que eso no necesariamente es reciclar, eso es reutilizar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Reciclar se refiere a cuando un objeto es transformado mecánicamente o químicamente incluso para ser como, pues sí, convertido en materia prima de nuevo y con eso volver a fabricar nuevos productos que pueden ser el mismo producto o pueden ser algo distinto. Por ejemplo, una botella de plástico de un refresco como con las que hicieron estas manualidades, ¿no? Esa botella puede ser reutilizada de esta manera o puede ser reciclada, lo que implicaría que
la lavamos, la separamos de otros tipos de materiales, le quitamos la etiqueta, la tapa y la mandamos a una empresa donde la van a procesar. Lo que harían en ese lugar es pues quitarle todos estos contaminantes, triturarla, lavarla, fundirla junto con otras miles de botellas y con ese plástico, esa resina, hacen materia prima, que son unas bolitas que se llaman pellet, y con ello, de nuevo, se funde y se vuelven a hacer, por ejemplo, botellas nuevas o charolas u otro tipo de producto. Eso es reciclar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy diferente a, por ejemplo, cuando tienes una lata y la haces maceta, a cuando la mandas a un centro de reciclaje y la convierten, ese metal lo funden y lo convierten en tornillos o algo distinto, ¿no? Entonces, solo para tener claro cuál es esa diferencia. Y bueno, a veces se nos olvida que la primera de las 3 Rs no es solo reciclar. La primera y la más importante es reducir, porque si reducimos lo que estamos consumiendo y generando de basura, pues por supuesto que estamos evitando muchos más impactos al ambiente. Eh, Hay que recordar que incluso el reciclar, que es una parte importante de lo que tenemos que hacer en el manejo de residuos, el reciclar también implica un gasto de energía, de agua, de combustibles, etcétera, y ciertas emisiones que contaminan el aire y demás. Entonces, todas las cadenas, todas las partes de esta cadena o de este ciclo tienen impactos al medio ambiente. Y si nosotros reducimos desde un inicio lo que estamos consumiendo y generando, pues es mucho más eficiente, ¿no? Nosotros en Casa Zen tenemos este dicho que es, no hay mejor residuo que el que no se genera. Entonces, empezando por ahí, la principal recomendación para este tiempo en que estamos pues guardados en casa, quienes tenemos la fortuna de poder hacerlo y pues no tenemos la facilidad de estar llevando nuestros residuos al centro de acopio porque pues como sabrán quienes conocen Casa SEM y quienes no, les platico, en Casa SEM tenemos un centro de acopio de residuos reciclables donde ustedes pueden llevar, ahorita les voy a decir qué tipo de residuos para que se manden a reciclar, pero pues por las condiciones actuales, por supuesto que está cerrado, ¿no? Para evitar contagios. Y esto pues nos pone en una situación un poco complicada. ¿Qué hacemos con toda la basura, con los residuos reciclables, con todo lo que se nos junta, ¿no? Y entonces vamos a platicar de eso, cómo lo podemos manejar en casa y para eso, pues el principal consejo es reducir. Yo creo que ahorita nos estamos dando cuenta todos de lo que es esencial y lo que no, ¿verdad? En muchos aspectos. Y eso implica también el consumo. Estamos consumiendo solo lo más necesario, lo más importante. Estamos saliendo a comprar lo que realmente necesitamos. Y pues eso es una gran enseñanza, yo creo, de este periodo que podemos aprender para mantenerlo durante el resto de nuestras vidas, ¿no? No nada más durante este tiempo. Sí, Karen, Bueno, de hecho, si me permites hacer este claro. comentario que hasta da para otro tema, el hablar del consumismo y sobre todo ahorita, no sé si tú has tenido la oportunidad de leer artículos y comentarios, el análisis que se ha realizado, que en este periodo de contingencia se ha incrementado el consumo de la comida a domicilio y eso Sí, implica estos envases plásticos, incrementar esos residuos que lamentablemente a algunos ya es difícil reutilizarlos o incluso reciclarlos, ¿no? Y no es posible. así es. Sí, vamos a hablar ahorita de qué tipo de materiales se pueden reciclar y cuáles no, para también tener esa claridad, ¿no? Esa conciencia de lo que estoy consumiendo, qué impactos puede generar o se va a reciclar o no. Em, y pues sí, es esto, pensar en la diferencia entre el consumo y el consumismo, ¿no? Lo que realmente necesito Ujú. y lo que es un lujo o un gusto nada más, ¿no? Que Sí, tiene impactos mayores. sí, Ujú. Bien, bueno, entonces ya aclaramos qué es reciclar y qué no es reciclar, pero ¿por qué es importante? Muchas veces no nos queda claro y solo como que vamos con la corriente, ¿no? De sí, reciclar es bueno y hay que hacerlo, pero bueno, a veces no reflexionamos más allá
Y por supuesto que una de las mayores ventajas de reciclar es que ahorramos recursos. Es decir, al reciclar una tonelada de botellas estamos ahorrando tanto el petróleo para generar esas resinas, como, no sé, el agua, los químicos que se utilizaron en el proceso y obviamente estamos reduciendo esos impactos en el ambiente. Bueno, menor gasto de energía y agua. Y algo también muy importante es que estamos reduciendo la cantidad de basura que está llegando a los basureros, a los rellenos sanitarios y que está terminando en el ambiente. También algo importante de lo que hay que hablar es que se reduce la incineración de residuos. Esta es una industria que está empujando muy fuerte en México para estar tratando de crear nuevas plantas de incineración, lo cual es muy peligroso porque al quemar plásticos, por ejemplo, u otro tipo de residuos, se generan pues toxinas que están en el ambiente y que pueden ser cancerígenas y bueno, muy peligroso. Entonces, Em, por ese lado es mejor reciclar que incinerar. Y pues con todos estos puntos y muchos otros que están ahí dentro de estos procesos, pues el objetivo de reciclar es proteger el ambiente de una u otra manera. Entonces, la mayoría de nosotros ya hemos empezado a escuchar sobre esto que es la economía circular, ¿no? Es la diferencia entre una economía lineal de extraer materias primas, producir artículos, usarlos y tirarlos. Entonces, la economía circular lo que propone es que, pues, que nada se desperdicie o que la menor cantidad posible se conviertan en residuos, sino que todo se vuelva a incorporar a este ciclo productivo y como lo vemos aquí, una parte de la producción, pues obviamente viene de materias primas que se extraen de la naturaleza, pero también una parte importante vendría del reciclado. Y así se evitaría pues talar más árboles o explotar más los mantos acuíferos, más la degradación de los suelos, etcétera, etcétera. Bien, aquí vamos a revisar brevemente cuáles son los materiales reciclables. A lo mejor muchos de ustedes ya reciclan en sus casas y ya saben qué se recicla y qué no, pero vamos a dar un repaso porque a veces hay muchas dudas. A veces parece súper fácil, pero a la hora de que te metes realmente a ver, no está tan fácil como parece. Entonces, vamos a dar un repaso. Em, Aquí lo tenemos separado como por categorías. Entonces, empezando por los metales, ¿qué sí podemos reciclar? Pues las latas de aluminio, que de hecho es de lo que más se recicla porque es muy valioso el aluminio. Yo creo que todos hemos visto en las calles a una persona recogiendo solo latas, ¿no? Y a veces de eso viven, porque es material valioso y nosotros lo estamos tirando a la basura porque no sabemos cuánto vale, ¿no? Y todo lo que hay detrás de esta industria. Igualmente otro tipo de latas que no necesariamente son de aluminio, las latas de comida u otros metales también se pueden reciclar muy fácilmente, tornillos, este, pues sí, cualquier aparato o cosa metálica que tengan en casa, mientras no esté oxidada, me parece, se puede mandar a reciclar. Y pasando a la familia del papel y el cartón, pues todo esto creo que es lo que más fácil reconocemos que se puede mandar a reciclar. El cartón grueso, cartón delgado, el periódico también se puede reciclar, papel, los libros viejos que tengamos en casa se pueden mandar a reciclar, las revistas, folletos, todo ese tipo de cosas se pueden reciclar siempre y cuando estén limpios. Esto sí es muy importante en este aspecto porque, por ejemplo, una lata, una botella se pueden lavar, pero el papel y el periódico, pues no. Entonces, por ejemplo, la caja de pizza, cuando tiene grasa o el pedazo de queso pegado en la parte de arriba, esa ya no se puede mandar a reciclar. En cuanto al vidrio, el vidrio es infinitamente reciclable, se puede reciclar muchísimas veces y mantiene todas sus propiedades, pero nada más se recicla o solamente hay industria o mercado para reciclar el vidrio transparente, el verde y el ámbar o café. El vidrio, por ejemplo, que es mucho menos común, el azul o el vidrio rojo, no se pueden reciclar
porque contienen sustancias que por un lado pueden ser tóxicas y que por otro lado pueden contaminar la producción de otros vidrios, entonces realmente no hay un mercado que las reciba. Así que normalmente en los centros de acopio para residuos los que se reciben son estos, ¿no? Los más comunes, el transparente, que tiene que ir separado de los vidrios de color, como las botellas de cerveza o de vino. Ah, y también importante mencionar que solamente frascos y botellas es lo que más fácilmente se recicla. Ahorita vamos a ver qué tipo de materiales de vidrio no se pueden reciclar. Karen, ¿pudiera hacerte una pregunta respecto a lo Sí, que claro. del vidrio y de las botellas azules? Ujú. Entonces, ¿este tipo de botellas azules siguen teniendo su propiedad? Es decir, ¿es vidrio? ¿Y por qué desconozco si en el consumo del líquido que viene en estas botellas se indica que como una etiqueta de advertencia que no es reciclable, que Mm. tiene sustancias tóxicas, estos que nos estás compartiendo? No, por lo general no traen ninguna etiqueta que diga eso, ¿no? Al contrario, puede que simbolice reciclaje, que con eso es muy confuso, ¿no? Nunca sabemos qué significa ese simbolito. El vidrio azul o vidrio rojo sigue siendo vidrio y no es que sea tóxico beber de una botella azul, sino que al estar en contacto con esos químicos al momento de su fabricación, puede ser tóxico para las personas que están trabajando con ello directamente. Por ejemplo, en el caso del vidrio azul se pinta con un mineral que se llama cobalto y en ese caso, no es que nosotros al beber de una botella azul nos vayamos a intoxicar ni mucho menos, sino que las personas que manejan esas sustancias directamente en las fábricas pueden estar expuestos a alguna intoxicación o algún problema de salud. Em, pero lamentablemente no es esa la razón por la que no se recicle, porque si fuera así, pues ni siquiera se fabricaría para empezar, ¿no? Lamentablemente la razón por la que no se reciclan es porque es muy poco común el vidrio azul y entonces no hay mucho mercado y por lo tanto es más bien un riesgo recibir en los centros de acopio, centros de reciclaje el vidrio azul, porque si tú tienes una tonelada de vidrio transparente y se te va una botella azul o un pedacito de vidrio azul, te va a contaminar esa producción de vidrio transparente que es el más valioso. ¡Wow! Entonces, más que nada es eso. Por eso no se reciben y no se reciclan las botellas azules. Así que, pues, para ese tipo de bebidas que vienen en botella azul, que solo conozco una marca, pues mejor buscar la lata u otro tipo de marcas, ¿no? Porque esa botella no se va a reciclar. Ujú. Excelente, gracias, Karen. Sí. Amigos, aprovechando, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer a través de nuestro chat, el chat de este webinar. Al final, pues vamos a tener esta dinámica, interacción con todos ustedes para cualquier duda o pregunta, ¿verdad, Karen? Sí, hagan sus preguntas. Muy bien, Adelante. continuamos. Sí. ¿Qué más es reciclable? Vamos a pasar a la parte un poquito más complicada que nos confunde un poco, pero no es tan difícil. Primero, los envases de Tetra Pak o envases multicapa, a veces creemos que es cartón, porque pues eso parece, ¿no? Una cajita de cartón, pero en realidad no es tan sencillo, no es solo cartón. De hecho, el nombre de Tetra Pak, tetra significa 4, y esto es porque tiene 4 capas. Entonces, imagínense lo difícil que es separarlas. Si revisan muy bien este tipo de envase, tienen por fuera una capa muy delgadita de plástico, luego viene la capa que sí es de cartón y luego por dentro traen una capa de aluminio y otra de plástico. Entonces, los reto a que separen esas 4 capas para tratar de reciclar el cartón por separado y el aluminio y el plástico. Es muy difícil. Sí se puede y sí se hace, pero, hay muy pocas plantas, creo que en México solo hay una. Entonces eso imagínense lo complicado, ¿no? Hace su manejo más caro y más difícil. Por lo tanto, pues, aunque sí es reciclable, no es el tipo de residuo que, por ejemplo, en un relleno sanitario o en la calle la gente va a estar recogiendo para vender. Y eso nos da una pista, ¿no? Eso nos hace saber qué tan
qué tanto mercado hay o qué tan probable es que si tú sacas tu basura nada más a la calle, algo de ello vaya a terminar siendo reciclado o no. Y es muy diferente, por ejemplo, el tema, como ya lo hablábamos con las latas que siempre desaparecen porque alguien se las lleva porque son muy valiosas. El Tetra Pak, pues, no es así. Entonces, en ese caso es mejor, pues, preferir otro tipo de envase, porque es muy poco probable que este se recicle a menos que tú te asegures y lo estés llevando a un centro de acopio. En cuanto a los plásticos, este es todo un mundo y aquí es donde vamos a hablar de este simbolito, ¿no? El triangulito que viene en todos los productos de plástico o que debería estar en todos los productos de plástico. Creo que todos lo hemos visto en algún momento y no significa cuántas veces se ha reciclado. Este número lo que nos indica es qué tipo de plástico es y así es como lo podemos identificar para saber si es reciclable o no, o qué tan seguro puede ser para contener alimentos o bebidas. Por ejemplo, el número uno es el de las botellas de PET. El PET es el plástico de las botellas de agua, de refresco. Es el más fácil de identificar porque además de que tiene el número uno, siempre tienen como un botoncito en la parte de abajo, ¿no? Como un ombligo. Y eso es porque estas botellas se hacen por como inflando esa materia prima, esa resina. Entonces siempre van a tener ese botoncito y así podemos reconocerlas. Ese sí se recicla, es de lo que más se recicla también el plástico PET. Y normalmente cuando ustedes lleven a reciclar estos materiales, se les va a pedir que la tapa vaya por separado, porque las tapitas, igual las del Tetra Pak o envase, las tapas suelen ser de un plástico diferente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pueden ir con la etiqueta, eso no importa, y a veces tampoco importa que sean del mismo color, ya dependerá del lugar a donde cada quien lleve a reciclar sus residuos, porque a veces separan el transparente o azul del verde o hay otros colores, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo llevan al centro de Casa SEM, al centro de acopio, todos los colores van juntos con etiqueta. Después tenemos el plástico número, me voy a ir por orden, el número 2 que es el HDPE, o las siglas significan polietileno de alta densidad. Alta densidad pues ya nos da un indicio, ¿no? Significa que son estos envases rígidos que están aquí en esta foto. Son, por ejemplo, los botes de leche, de jugos. También se usa mucho para aceites de carro, para shampoos, cremas, ese tipo de productos, es muy reconocible porque es más duro y mucho más resistente, ¿no? Más opaco también, no es igual de transparente como es el PET, es más grueso. Ese también se puede reciclar siempre y cuando esté limpio, no hay ningún problema, y siempre y cuando no haya contenido algún producto, pues, químico que sea peligroso, ¿no? También el número, bueno, vamos a hablar del número 4 que dice LDPE. Esto significa polietileno de baja densidad. Entonces, eso nos indica que es menos resistente que el de alta densidad, ¿no? Bueno, número 4 es el plástico con el que se hacen las bolsas. Las bolsas sí se pueden reciclar. También es importante que estén limpias. Em, Acuérdense que aquí estamos hablando de cómo se pueden reciclar los residuos en un nivel, digamos, como comunitario, ¿no? Lo que yo tengo en mi casa y que puedo llevar a un centro de acopio ciudadano. Porque si habláramos de reciclaje a nivel industrial, de estos centros de acopio gigantes, bueno, ahí reciben bolsas incluso sucias, pero a menos que lleves más de, no sé, 100 kilos, no te las van a recibir, ¿no? Entonces, por eso les digo las cosas como tiene que ser si tú quieres llevar tus residuos de tu casa a un centro de acopio más pequeño, como el que tenemos nosotros o varios que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, si quieres reciclar tus bolsas, tienen que estar limpias. Y para identificar el tipo de bolsa que sí se recicla, em, lo recomendable es estirarla un poquito. Si tú tienes una bolsa, por ejemplo,
de estas que nos dan en el súper, o una bolsa como en la que viene el pan, lo que puedes hacer es estirarla un poquito y si ves que se jala y que no se rompe de inmediato, pues queda como de sí y no se rasga, ese tipo de bolsa sí se puede reciclar. A diferencia del celofán, por ejemplo, una bolsa de celular se rasga y se rompe, ¿no? Entonces, el celofán no se recicla, pero el otro tipo de bolsa sí. Después tenemos el plástico número 5 o PP. Estas siglas significan polipropileno. Este plástico es el que vemos en la foto de abajo con un fondo azul. Estos envases como de litro, de medio litro, en los que nos dan la fruta, por ejemplo, o la comida preparada en el súper, los toppers, los termos de agua de mejor calidad suelen ser de plástico número 5. De hecho, cuando compren algún tipo de contenedor reutilizable para comida o para bebidas, es muy recomendable que se fijen y busquen que sea número 5 porque este plástico fue hecho y fue pensado para estar en contacto con alimentos a diferencia de otros tipos de plástico y es más seguro. Lo que sí hay que recordar siempre es que pues no es recomendable calentar comida o poner comida caliente en ningún tipo de plástico porque pueden liberar algunas sustancias que no queremos estar introduciendo en nuestro cuerpo, ¿no? A la comida se pueden estar pasando. Entonces, eso sí, nunca ponerle comida caliente. Pero el plástico 5 sí se puede reciclar, es un plástico más seguro y, por ejemplo, el plástico de las botellas de suero, ese que es transparente y como mucho más resistente que las de PET, es más seguro para reutilizarlas si quieres estar cargando tu agua y de momento no tienes un mejor termo, puedes usar esas botellas porque es más seguro que estar usando las de PET. Em, y bien, finalmente en los plásticos que sí se pueden reciclar tenemos el número 6 que es el unicel. Este es todo un tema. El unicel, a pesar de que sí se puede reciclar, pasa algo parecido a lo que sucede con el Tetra Pak. El que se pueda reciclar no quiere decir que sí se haga. Es muy caro su manejo porque es tan ligero que suele ser más caro la materia prima. Es decir, esto que implica cargar un tráiler o un camión con unicel no es más el gasto que lo que nos va a dar realmente la materia prima. No sé si me explico o los estoy haciendo bolas, pero el chiste es que se hace muy poco. Sí lo hacen las empresas que aún lo continúan haciendo, pues son las que producen quienes les interesa que se siga vendiendo TC, que sí se recicla. Entonces, así como el Tetra Pak, pues, aunque sí se recicla, no es recomendable, pues, que lo estemos utilizando. Y en este caso, el que más se recicla es el de embalaje, este que viene como en placas cuando compramos algún objeto grande en una caja, ¿no? Pero, al pasar a hablar del unicel que se usa para alimentos, pues, ese es otro tema, ¿no? Ahí hay muchas cosas de las que tendría que reciclar porque tiene restos de comida o de grasa y eso hace muy complicado que se pueda reciclar. Además de que, pues, como lo comentaba, algunos plásticos, y este es uno de los peores en ese aspecto, sustancias como catalogados como cancerígenos. Y Karen, Entonces, estar en contacto con Karen, eh, comida y lo que pasa es que en tu charla estamos liberada por siento, es de los menos recomendables para estar en contacto. Así que tache al unicel, ese sí, tratemos de evitar, ¿no? Es la recomendación. No sé si hasta aquí hay preguntas, sí, Karen, nos compartían nuestros Claudia. amigos asistentes, Ujú. está escuchando un poco cortada
tu presentación, tu audio. Si nos escuchas. Sí, bueno, amigos, parece que ahorita perdimos la comunicación con Karen. Karen, Hola, ¿de regreso? ¿ya me escuchan? Sí, Ay, Dios, se me fue la señal. No sí, sé qué tanto me alcanzaron a escuchar. los últimos 2 minutos estuviste cortada. Ok, a ver, desde que estaba hablando del Unicel, yo creo, ¿no? Ajá, la conclusión de esta parte sobre todo en el caso, si pudieras repetir, en el Ujú. caso del Unicel, estabas empezando a Sí, explicar la cuestión del Unicel, pero se empezó a escuchar cortado tu ok, presentación. y yo ni me di cuenta, yo seguí hablando. Bueno, ok. Les decía que el Unicel es de los menos recomendados para usar en contacto con alimentos. Sobre todo porque al estar en contacto con algún material caliente, ácido o con alcohol, o sea, casi cualquier comida o bebida que ponemos en estos platos, pueden estar liberando sustancias tóxicas como benceno, estireno y pentano, que pueden ser cancerígenas. Entonces, por esa razón es por la que en casa tenemos varios proyectos educativos y programas para más bien fomentar que no se use, ¿no? Que se cambie por otro tipo de productos, porque es muy preocupante, pues, que se siga utilizando para comida y sobre todo en escuelas o con los niños, ¿no? También este tipo de sustancias no solo se ha demostrado que pueden ser cancerígenas, sino que pueden afectar principalmente al sistema reproductivo. Entonces, bueno, hay muchas razones, aparte de todo lo que contaminan en el ambiente, por las que ningún plástico desechable, y en especial el unicel, pues deberíamos seguirlo utilizando, ¿no? Em, okey, esa es la parte de los plásticos. Pasando a otro tipo de productos, los textiles también se pueden reciclar, también es un poco más complicado, pero sí hay lugares en las ciudades donde los pueden llevar. Ahorita no tengo un dato específico, pero sí se pueden reciclar. Y obviamente aquí la recomendación más bien sería, pues, usar nuestra ropa o nuestros productos textiles lo más que podamos hasta que ya no tengan, pues, otro uso posible, ¿no? O donar la ropa cuando ya no la necesitamos. Okey, continuando entonces, ¿qué es lo que no se recicla? Ya vimos que sí se puede reciclar, pero todo lo demás, ¿qué? ¿No? Entonces, en general, una regla muy sencilla para saber si un plástico en específico se puede reciclar o no, es que si es desechable, normalmente no se puede reciclar. Por ejemplo, ya hablamos del unicel, ya hablamos del PET, pero ¿qué pasa? Aquí estamos viendo repetido otra vez, y yo ya les dije que el 1, el 5 y el 6 se podían reciclar, pues no es tan fácil, ¿no? Se puede reciclar, por ejemplo, las botellas de PET, pero este tipo de charolas, como la que vemos en la foto, ahí ya cambia la cosa. Este tipo de vasos, charolas, cubiertos, popotes, suelen ser mucho más delgaditos y frágiles, o tienen algunos plásticos ya mezclados, a veces el reciclaje no los reciben. Los productores de plástico normalmente, bueno, sabemos que en México por lo menos no se puede que sea PET, porque lo que pasa es que Okay. Karen, amigos, parece que nuestra expositora está teniendo problemas con su, sí, pero igual te avisamos, Karen, ya nos sí, aquí estoy. Voy a tratar de conectarme de escuchaba. otra manera al Internet, si me dan 5 minutitos o menos. Sí, claro que sí. Para continuar, porque sí se está fallando mucho. Sí, Okey, ahora igual ya vuelvo. aprovechamos para charlar con todos nuestros amigos que nos están visitando en este espacio virtual
de esta plataforma Zoom, que se ha hecho bastante famosa en esta época de contingencia. Y pues voy a dar la bienvenida a nuestros amigos, a Anaí Vidrio, Brenda, Carolina, el doctor Carlos Roberto Moya, Ivette Pavón, Javier Fish, Lorenia Paredes y también Bold and Shine. Muchas gracias por estar compartiendo este espacio y que espero sea de su interés. Les recuerdo que la próxima semana todavía seguiremos compartiendo más webinars. Tendremos el martes, también a partir de las 12 del mediodía, tiempo del Centro de México, este webinar dedicado a nuestras mascotas, cómo cuidarlas en periodo de contingencia, que todavía estamos viviendo en esta situación. Y el jueves cerramos esta serie de webinars con un tema de cambio climático, que también tiene mucho que ver con todos nosotros, con la dinámica que pues la humanidad está teniendo y sobre todo ver esa comparativa del antes del COVID-19 y posteriormente del COVID-19, hacer ese análisis y reflexionar sobre las medidas y acciones que en lo particular o en tu empresa, en tu negocio, va a ser necesario realizar para tratar de disminuir ese impacto del cambio climático en nuestro planeta. Entonces, pues todavía nos quedan varias charlas por comentar y sesiones, y les comparto, amigos, que estos webinars, si ustedes a lo mejor no tuvieron la oportunidad de escuchar los que iniciamos, los que compartimos en un inicio, les comento que vamos a subir en nuestras plataformas en podcast todas estas sesiones para que vuelvan a vivir o tomar nota de aquellas recomendaciones que ustedes consideran importantes, y es una manera pues para volver a aprender y sobre todo compartir con aquellas personas que están cerca de nosotros e ir poco a poco fomentando la formación, la difusión y compartir el conocimiento en los temas del medio ambiente y también los temas de salud, que ahorita en este momento es una prioridad o son prioridades. Si aprovechando que todavía, no sé si Karen, ya te encuentras conectada, sí se encuentra conectada, pero todavía no está lista en este cambio. Karen. Un minutito más, por favor. En eso estoy. Muy bien, perfecto. Y les comento, amigos, que pueden utilizar el chat para alguna duda, comentario que quieran hacerle a nuestra invitada, Karen Sandoval, de Casa SEM, esta asociación que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que realiza varias actividades a favor de la comunidad. Ya nos compartía Karen que ellos cuentan con un centro de acopio que reciben algunos de estos residuos, ya sea cartón, botellas de vidrio transparente, también plásticos, algunos de ellos que nos estaba compartiendo Karen, y tienen también diferentes actividades culturales como cine ambiental, la librería de viejo, en el cual pues puedes tú llevar tus libros que ya no necesites y darles una segunda oportunidad de vida. Y eso es lo importante en estos espacios que nos permiten compartir y conocer las actividades que realizan diferentes asociaciones, instituciones o personas físicas que en lo particular tienen la inquietud de realizar actividades en pro de nuestro planeta y de nuestro medio ambiente, y qué mejor que conocerlas, saber qué es lo que realizan. A lo mejor hay alguna actividad en las cuales cada uno de ustedes se puedan sumar, ya sea como voluntarios o de cualquier manera. Cada uno de nosotros tenemos algún conocimiento que vale la pena que otras personas que están con nosotros lo puedan difundir. A ver, Karen, ya te tenemos lista. ¿Ya estás? Ya volví, tuve que cambiar de computadora, pero ya estoy. ¿Sí me escuchan? Sí,
Sí, te escuchamos. Ok, voy a volver a compartir la presentación. Mil disculpas. No te preocupes, Karen, es parte es parte de esta dinámica que a todos Ay, nos sí. ha acercado a un mundo nuevo. Si a lo mejor alguno de nosotros no habíamos tenido la oportunidad de tener sesiones en línea, presenciales, en vivo, y este tipo de dinámicas a través de los webinars, pues es parte de, y creo que entendemos esta situación, que a veces la cuestión tecnológica no depende de nosotros. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Esperemos que ya no haya interrupciones. No sé si ahorita que me fui hubo alguna pregunta, algo que podamos retomar o ya continuó con donde estaba. Pues, todavía nuestros amigos no se animan a hacer alguna pregunta. Okay. Estuvimos charlando, compartiendo lo que ustedes hacen también en Casa SEM. Bien. Y pues adelante, estábamos continuamos. hablando de estas vasijas y cubiertos que lo que comentamos en un inicio, ahorita con las entregas a domicilio de la comida, se utiliza mucho este tipo de accesorios y bandejas de plástico que, como nos comentabas, Karen, difícilmente se pueden reciclar, al menos aquí en México. Sí, así es. Entonces, hay que ser conscientes de que cada vez que estemos utilizando uno de estos productos, pues va a ir directo a la basura. Y si bien le va a terminar en algún relleno sanitario, pero si no tiene tanta suerte, probablemente termine en el mar o contaminando algún espacio, pues donde no debería estar, ¿no? Entonces sabemos que la contaminación por plásticos es de los problemas más importantes a nivel mundial y pues es algo que todos podemos hacer desde casa, ¿no? Podemos poner nuestro esfuerzo en tratar de minimizar su consumo. Podemos cambiar por un contenedor reutilizable, en fin, hay muchas alternativas. Entonces, sí, esto es importante saber que nada de esto puede ser reciclable. Y bien, ¿qué más? En otros tipos de productos que no se pueden reciclar o que son complicados está el plástico número 3 o PVC. El PVC nos suena más bien porque hemos visto pues que está en las tuberías, ¿no? Tubos de PVC. Pero este plástico también se utiliza mucho para productos flexibles como juguetes, por ejemplo, guantes, cortinas de baño, manteles, ese tipo de productos que huelen como a chicle, pues suelen tener aditivos, sustancias químicas que también pueden ser tóxicas para nosotros. Entonces, pues se recomienda evitar su uso en la medida de lo posible o ventilar muy bien cuando tengas algún producto de estos que no puedes evitar usar, no sé. Y definitivamente este no se usa, no debería usarse para nada que esté en contacto con alimentos y tampoco se recicla. El PVC significa policloruro de vinilo. Esa C significa que tiene cloro. Entonces, al fundir ese plástico para tratar de reciclarlo, se estarían generando gases de cloro, los cuales son tóxicos. Entonces, es uno de los motivos por los que este plástico no se recicla, así que todo lo que tengamos que esté hecho con ese material va a terminar en la basura también. Y bueno, pasando a otros productos que son de difícil reciclaje, pues los electrónicos son todo un tema porque contienen pues muchas piezas y muchas sustancias que también pueden ser peligrosas para el medio ambiente si terminan en un lugar equivocado. Y pasa lo mismo que con el unicel, en este caso su manejo no es económicamente redituable, al contrario, es mucho más caro darle un manejo adecuado y darle un buen reciclaje a los productos electrónicos. Y por lo tanto, pues se hace muy poco o eso es caro, ¿no? Cuando tú llevas a reciclar, por ejemplo, una computadora, una televisión, algo grande, te van a cobrar por ello y por lo tanto mucha gente no lo hace. Es un tema muy complicado. Aquí definitivamente es apelar a la responsabilidad de cada quien de no vendérselos a los chatarreros que pasan por las calles en sus camionetas comprándolos, porque pues no tienen las medidas adecuadas o la información para darles un manejo realmente
pues responsable y seguro tanto para ellos como para el medio ambiente y toda la comunidad, ¿no? Esto puede causar muchos problemas de salud. Entonces, cuando tengan electrónicos, no se los vendan a los chatarreros, busquen en nuestra página de Casa SEM hay información sobre a dónde llevarlos. Y otro tipo de material que no se puede reciclar son los plásticos que estén marcados con el número 7. El número 7 significa que son otros plásticos. Entonces puede ser una mezcla de los anteriores o puede ser algo ya reciclado. Y como no sabemos qué tipo de material es, pues no se va a poder reciclar. Entonces, por ejemplo, los cepillos de dientes o ganchos o otro tipo de cosas que no estén marcadas o que tengan una mezcla de diferentes materiales, pues normalmente no se reciclan. Como ya les mencioné también el celofán, no se recicla este tipo de empaques. Y en cuanto a otros productos de vidrio, lo que sea cristalería como copas, vasos, también los espejos no se reciclan porque para darles estas características siempre se les ponen otras sustancias. Entonces, en este caso, lo que más se recicla es simplemente los frascos y las botellas de vidrio. Por eso copas y artículos como espejos no se van a reciclar. También los materiales mixtos en general, no solo el Tetra Pak que tiene sus 4 capas, sino también hay sobres como este de las croquetas, o no sé, hay diferentes materiales que vienen así, ¿no? Una capa de papel, una de plástico y luego una de cartón, o no sé, lo cual lo hace muy complicado. Entonces, todo esto por lo general pues va a terminar en la basura. Y por supuesto, pasando a los últimos que no se pueden reciclar, pues tenemos a los sanitarios o a los peligrosos que pues por sus condiciones de que pueden ser flamables o pueden ser infecciosos, pues estos no se van a reciclar y requieren un manejo especial. Entonces, bueno, ¿qué hago con mis residuos ahorita que estoy en casa y que no puedo salir a llevarlos a un centro de acopio? Pues la recomendación principalmente es reducir, comprar solo lo que realmente necesitas, tratar de no utilizar pues tanto desechable y puedes mejor ir tu comida y llevar tus contenedores, ¿no? Para no estar generando tanta basura. Y lo que puedas, pues estarlo guardando para cuando se vuelva a abrir el centro de acopio, puedes llevarlo. O también esta iniciativa que se llama el Tianguis del Recicle en nuestra ciudad. Ellos tienen organizado como una ruta. No es un centro de acopio fijo, sino que ellos se van moviendo tal cual como un tianguis. Entonces, si a alguien le sirve esta información, está en su página web o en sus redes sociales. Un sábado al mes están como rotando por diferentes pues localidades, ¿no? O colonias. Entonces, por si a alguien le sirve. Y si no, pues guardar sus residuos y después llevarlos a Casa SEM o a algún otro centro de acopio. Y pues reducir en la mayor parte de lo posible. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, Karen, preguntaban una de nuestras participantes que nos está acompañando en esta sesión, Anaí Vidrio. Ella pregunta, además de Casa SEM, ¿qué otros centros de acopio existen en Guadalajara? Ya ahorita compartías con este Tianguis del Recicle. Tuviste la oportunidad, Anaí, de tomar el dato en las rutas que ellos siguen. Aparte de ese, ¿hay de algún otro centro, Karen, y aparte de ustedes? Sí, hay varios. No tengo ahorita como la lista tal cual, pero si buscas centro de acopio o busca la red de Ecolana, Ecolana tiene publicado justamente varios centros de acopio en la ciudad, entonces ahí te puedes dar una idea. Por ejemplo, el de Casa SEM está en la avenida Chapultepec, pero pues no a todo mundo le queda cerca, ¿no? Entonces, pues esa es la recomendación, investigar. En internet está siempre toda la información disponible.
O también otra recomendación que yo les podría hacer es que ahorita, pues con lo complicado que es el traslado o tratar de evitar salir de casa para algo que no es esencial, al menos por mi casa siguen pasando las personas con sus carritos que se llevan residuos y que ellos de eso viven. Entonces, cuando yo los veo pasar, la verdad es que yo les doy, por ejemplo, mis latas, si es que tengo, mis botes de PET, mi cartón, lo que tenga. Por supuesto, tomando las medidas de tu cubrebocas, de que todo esté limpio, lavarte las manos antes y después, ¿no? Para evitar contagios tanto de ellos como posiblemente tuyos. Pero esta es una forma también de procurar que tus residuos pues no se estén acumulando en tu casa y a la vez ayudar a estas personas, ¿no? Que realmente eso es su sustento y pues ellos tienen que seguir saliendo a las calles todos los días a buscarlo. Entonces, si han visto o saben de alguien que ande por su colonia, pues también se los recomiendo, ¿no? Que apoyemos de esta forma a nuestra comunidad. Esa es otra forma. Y también, Karen, en la ciudad de Guadalajara existen estos como puntos, les denominan puntos limpios, en los cuales son contenedores que obviamente no tienen toda la variedad que ahorita nos explicó Karen de aquellos productos que sí pueden ser reciclables, pero que sí estos contenedores tienen cartón, tienen incluso Tetra Pak, reciben también Tetra Pak, papel, periódico, y pudiera ser una opción ahorita en estos momentos de contingencia. Sí, también si les queda cerca alguno de estos puntos limpios, bueno, es otra opción, ¿no? Siempre y cuando, pues, sepan muy bien cómo identificar y qué sí se puede poner y qué no, tener mucho cuidado de no poner nada que pueda ser peligroso, ningún vidrio roto, este tipo de residuos. Y por supuesto que si está lleno, pues no lo llenen más, ¿no? Porque puede haber también problemáticas ahí de acumulación de residuos si no hay un manejo pronto adecuado, pero sí es una opción. Ujú. Y Karen, también nos preguntaba Anaí que si es posible compartir la presentación que ahorita Sí, nos... claro, claro que sí, se las mandamos Sí, si para que gustas tengan todo esto. tu correo, Anaí, y con gusto te podemos compartir la información. Ujú. Aquí Sí, sí, claro. en el chat sí lo puedes escribir. Sí, a quien quiera se la mandamos sin ningún problema. Bien, ¿continuamos? Sí, claro que sí. Adelante, Karen. Va. Bueno, entonces ya vimos qué es lo que sí se puede reciclar, qué es lo que no. Y también vamos a tocar un tema que es cómo sacar la basura, ¿no? No nada más lo que vamos a estar guardando si se va a reciclar, pero lo que no se recicla y los residuos sanitarios, cómo los tenemos que manejar. Entonces vamos a empezar con... ¿Me quiere avanzar? Ahí está. Vamos a empezar revisando este tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar el virus en los diferentes materiales? Esto es importante porque hemos estado escuchando recomendaciones de que si alguna persona está enferma en tu casa, esperes para sacar la bolsa de basura por lo menos 3 días. Bueno, esto es pues por esta razón, ¿no? Porque el virus puede sobrevivir, por así decirlo, hasta 3 horas, por ejemplo, en el aire o en objetos, superficies como de metal, como barandales, las manijas de las puertas, puede durar también hasta 3 días, en plástico, en vidrio 4 días, en la madera puede durar 4 días, en los teclados de nuestras computadoras 3 días. Entonces, bueno, en nuestro teléfono también. Por eso es importante pues estar haciendo una limpieza más cuidadosa de lo normal, ¿no? Sobre todo si alguna persona en casa está enferma o creemos que pudiera estar enferma o si vivimos con alguien que esté en los grupos más vulnerables. Aquí, por ejemplo, hablando del cartón, en el cartón y el papel el virus dura mucho menos tiempo, solamente hasta 8 horas. Entonces, esto es importante porque si estás haciendo compras por internet, por ejemplo, luego tenemos la duda, ¿no? O el miedo de que si tengo que desinfectar el paquete que me llegó desde China a veces o de algún otro lugar, ¿no? Entonces, no es tan
tan probable que el virus esté en esas superficies como cartón y papel. Sin embargo, sí se recomienda pues darles una limpieza, ¿no? Pero no es necesario que todo lo estés rociando con cloro. Ahorita vamos a ver cómo es la mejor manera. Para también una recomendación sobre la ropa, se dice que si tú estás saliendo a la calle y quieres evitar pues tener contagios en tu casa, pues tienes que desvestirte, quitarte los zapatos en cuanto llegues y meterlo a lavar. En realidad no está tan claro qué tanto puede vivir el virus en la ropa, pero no se cree que sea uno de los pues más preocupantes, ¿no? El tema de la ropa. Sin embargo, si tú crees que has estado en contacto con alguna persona enferma, o pues si eres enfermera o trabajas en algún lugar donde realmente haya más exposición, claro que se recomienda que llegues a tu casa y te cambies la ropa. Y también otra recomendación es no sacudir la ropa sucia porque pues, puedes estar liberando ahí las partículas, ¿no? Sin embargo, si tú estás saliendo a la calle y lo único que haces es ir al súper o no estás en contacto con mucha gente o en un lugar donde te puedas estar exponiendo demasiado, realmente no es lo más importante, ¿no? El cambiarte la ropa. Igual pasa con los zapatos. Y sobre la comida, también pues es algo que tener en cuenta. Se nos dice que al cocinar la comida a más de 60 grados, el virus se inactiva, ¿no? O se muere, por así decirlo. Entonces, si tenemos en cuenta que el agua hierve a los 100 grados, pues 60 grados no es muy difícil de alcanzar, así que por ese lado tampoco hay que preocuparnos mucho. Y pues tener todas las precauciones que ya conocemos todos, ¿no? Entonces, ya sabiendo esto, la manera de separar la basura en nuestra casa, pues bueno, como siempre nos lo han dicho, los orgánicos, los inorgánicos y los sanitarios. En este caso, ya sabemos que sí se recicla y que no, y a dónde podemos llevar lo que queremos reciclar. Entonces, por un lado, separa los orgánicos, ya sea que hagas composta, si puedes, tienes el espacio, o simplemente para que no se estén revolviendo con los orgánicos que sí se pueden reciclar, porque recordemos que para que se puedan reciclar, tienen que estar limpios. Entonces, los orgánicos por separado, los reciclables por un lado, y por otro lado vamos a tener todo lo que sí va a ser basura, que es los inorgánicos que no se reciclan, o sea, todo lo que podamos estar usando de desechables, y obviamente todo lo sanitario. Entonces, si se fijan en esta imagen, ¿qué se considera sanitario? Pues por supuesto los cubrebocas, que aquí la recomendación sería si pueden usar uno de tela, uno reutilizable y que estemos lavando cada vez que se utilice, también para no estar generando pues tantos desechos, ¿no? Los pañuelos desechables, los chicles también se consideran un residuo sanitario. ¿Por qué? Por supuesto, pues tienen saliva, ¿no? Los cepillos de dientes, los curitas, hasta las colillas de cigarro también pueden ser un foco de infección. Entonces, todo esto, jeringas, los envases de medicamento, las gasas, guantes, todo esto tiene que tener un manejo por separado y con mucho más cuidado. Aquí también vamos a mencionar un poco el tema del cloro y de los desinfectantes. Acuérdense que el cloro puede causar problemas como asma, problemas respiratorios. Entonces, sí, la recomendación es que estos residuos, los sanitarios, los guardes en una bolsa y la rocíes con una solución con cloro, pero hay que tener mucho cuidado. Es 1 litro de cloro por una cucharadita, perdón, al revés, 1 litro de agua por una cucharadita de cloro, no al revés. Entonces es muy poquito el cloro que necesitamos para desinfectar. Hay que tener mucho cuidado con esto. En cuanto a estos residuos, lo importante, sobre todo hay que tener mucho cuidado si alguna persona está enferma en casa, ¿no? Si no, tampoco hay que ser paranoicos, hay que tener los cuidados pues básicos, pero cuando sí tenemos una persona enferma o alguien que está en contacto con gente enferma, alguien que se expone más, sí hacer todo esto, ¿no? Guardarlos dentro de una bolsa y después poner otra bolsa dentro. Se recomienda que la bolsa que estemos usando esté rociada con esta solución de agua con cloro por dentro
y por fuera y que se señale que son residuos sanitarios, además de esperar 3 días, ¿no? Para sacarla y pues con esto estar apoyando a evitar que haya más contagios, sobre todo en la gente que se está llevando esta basura, ¿no? Aquí, bueno, el tema de las cajas, déjenme checar el chat porque creo que había alguna pregunta. Sí, Karen, una pregunta. Meter la comida rápida que ordenamos al micro para prevenirlo del COVID. Pues mira, depende yo creo que de dónde la pidas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos lugares que te la mandan con algún sello como de seguridad o de garantía. Si viene calientita, sinceramente yo no creo que sea ninguna preocupación. Quizás si fuera algo que está más expuesto, pero pues no, realmente no creo que sea necesario. Yo creo que ya dependerá de cada quien, de qué tan, pues no sé, qué tan expuesto te parezca que está tu comida o si viste cómo la están preparando, a lo mejor te quedas con esa tranquilidad de que están usando su cubrebocas y demás, ¿no? Sinceramente, el tema de la comida no, los expertos no lo están manejando como algo realmente preocupante, más bien es no olvidarnos del tema de usar nuestro cubrebocas, de estar limpiando las superficies que tocamos constantemente, como las manijas de las puertas, limpiar nuestros celulares, más importante que estar preocupándonos tanto por hervir la comida, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hablábamos de esto de las compras en línea. Lo que se recomienda para cuando recibes tus paquetes, pues es simplemente darles pues una pasada, ¿no? Con un trapo, pero no es necesario que los estemos rociando con cloro y todo esto. Si tienes dudas o si realmente quieres asegurarte de no, pues, exponerte, puedes eso, darles una limpiada y dejarlos unas cuantas horas y abrirlos, no sé, al día siguiente para asegurarte de que no vaya a haber ningún riesgo, pero insisto, realmente el tema del cartón no es de las principales vías de contagio. Ay, ya está. Y bueno, volviendo al tema de la limpieza, recordemos que muchos de los productos que utilizamos para la limpieza de nuestra casa suelen tener sustancias químicas que pueden ser tóxicas de muchas maneras. Este es un tema que da como para hacer otro webinar específicamente, pero hay recomendaciones muy sencillas, pues, mira, vamos a pasar a la siguiente, que si nadie en tu casa está enfermo, simplemente limpies las superficies y hay una lista que está sacando la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, donde nos dicen qué ingredientes son más seguros, tanto para no exponernos a sustancias tóxicas como para atacar al virus. Entonces, en esta columna del medio tenemos, por ejemplo, ácido cítrico, agua oxigenada y algunas otras que son fáciles de conseguir, sobre todo el agua oxigenada. Si en su casa alguien está enfermo o sospechan que está enfermo y necesitan desinfectar, podemos usar agua oxigenada. Y algo importante es que para que una superficie se desinfecte, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero hay que limpiar, es decir, con echarle cloro y pasar el trapo inmediatamente no se va a desinfectar adecuadamente. Lo que tendríamos que hacer es primero pasar un trapo con solo jabón y con eso primero vamos a quitar, digamos, el polvo o todo lo que puede estar ahí mecánicamente, por así decirlo, lo quitamos. Y después rociamos con alguna solución desinfectante como puede ser la solución de cloro o puede ser agua oxigenada. Y es muy importante que esa solución se quede por cierto tiempo, suelen ser por lo menos 5 minutos y esto en teoría debe estar en el envase del producto que tú compres. Entonces, por ejemplo, el cloro suele decir que tiene que estar 10 minutos, por ejemplo. Entonces, si tú quieres desinfectar la manija de tu puerta, lo que tienes que hacer es primero limpiarla con un trapo con puro jabón y después sí rociarle alguna
solución para desinfectar, que es lo que realmente va a matar al virus. Entonces, no hay que volvernos locos con la limpieza, con echar cloro por todos lados. Simplemente hay que tener cuidado con esos puntos estratégicos, ¿no? Que si estás tocando mucho, pues el teclado de tu pantalla, de tu computadora, tu mouse, tu teléfono, quizá las llaves, este tipo de lugares estratégicos donde pues todo el mundo toca, ¿no? A lo mejor las mesas, pero no es necesario que pues todo en tu casa lo estés desinfectando así completamente para evitar también estar más expuestos a estas sustancias que nos pueden estar causando más daño que beneficios realmente, ¿no? A ver, voy a leer un comentario que nos hace el doctor Carlos. Dice que hace tiempo vio un documental donde señalaban una problemática con las bolsas de plástico supuestamente biodegradables que se lanzaron al mercado hace algunos años. Dice que el biodegradado consistía en que el plástico se pulverizaba, pero el problema se acrecentó y ese polvo ahora contamina absolutamente todo. Los peces se han contaminado con ese polvo, por ejemplo. Sí, aquí estamos hablando del problema de los microplásticos. También recordemos que no es lo mismo hablar de que algo sea degradable a que sea biodegradable. Por ejemplo, cualquier plástico, eventualmente, así sea en 5 años o en 500 años, se va a degradar, se va a ir deshaciendo, pero no significa que se va a reintegrar a la naturaleza. Y lo que está pasando actualmente en muchos casos es que las empresas que fabrican plástico saben que los consumidores ya no queremos dañar nuestro planeta de esa forma, que estamos exigiendo cada vez más el uso de materiales biodegradables, pero lamentablemente, al menos todavía no hay una regulación o alguna certificación que nos pueda acreditar a nosotros como consumidores que ese producto que dice ser biodegradable realmente lo sea. Entonces lo que está pasando es que pues muchas compañías lamentablemente están fabricando productos biodegradables y en realidad no lo son o en realidad nosotros no podemos saber si lo son. Eso pasa con las bolsas, pasa con un unicel que están sacando que tiene un colorcito como café y que pues los expertos que nosotros hemos consultado en este tema nos han dicho que lo más probable es que no lo sea. Entonces, sí es un problema muy grave el de los microplásticos porque como lo comentan, están llegando a donde no deberían llegar, ¿no? Están en los océanos, en los lagos, en los campos, entonces no solo los animales marinos se están alimentando de esos plásticos y sufriendo estas consecuencias, sino también animales terrestres. Y el problema no es nada más que, pues, que el plástico esté ahí, ¿no? Sino que el plástico cuando está en los océanos, en el agua o en el ambiente en general, se comporta como una esponja. Entonces, estos pedazos microscópicos o unos de 5 milímetros de tamaño de plástico que están en el ambiente pueden estar absorbiendo los contaminantes que están ahí. Por ejemplo, si hay un derrame de petróleo o si hay alguna, tristemente como aquí en el río Santiago, ¿no? Que sabemos que tiene una cantidad enorme de sustancias tóxicas y contaminantes, los plásticos que estén ahí van a estar absorbiendo esas sustancias. Entonces, cuando los peces o cualquier animal que esté ahí se confunde y lo ingiere, esas sustancias tóxicas están pasando al cuerpo de esos peces. Y esto pasa en los océanos. Entonces, este tipo de sustancias, aparte de ser potencialmente tóxicas, pueden ser acumulables. Y eso significa que se almacenan en los tejidos grasos de los animales, que suele ser lo que nos comemos, ¿no? El músculo y la grasa. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de estos peces, estas sustancias tóxicas potencialmente están pasando a nosotros, ¿no? Metales pesados también como el mercurio que están en los mares pueden estar llegando a nuestro plato de esta manera. Entonces sí, es un problema muy, muy grave y a veces sentimos que se nos va de las manos, ¿no? Es algo
tan pequeñito, tan difícil de manejar, y por lo tanto, pues, creemos que la forma más eficiente de atacarlo, pues, es yendo a la fuente, ¿no? Si tú de entrada reduces tu consumo de ese tipo de materiales, de cualquier plástico, pero especialmente los que se usan solamente una vez, que es terrible, pues estás reduciendo las posibilidades de que pase esto, ¿no? Porque a pesar de que tú pues tires la basura en su lugar y no estés arrojando tu basura en la calle, eso no asegura que va a terminar en un lugar adecuado, ¿no? Además, ¿cuál es el lugar adecuado para la basura? Esté donde esté va a estar causando un impacto. Así sea un relleno diario, hay impactos. Entonces, definitivamente la mejor reducir nuestro consumo de estos plásticos y tratar de hacer nuestra parte, ¿no? Exigir como consumidores que si vas a algún restaurante, pues poder llevar tus contenedores o hacerle el comentario a personas que dirigen ese lugar, ¿no? Comentarles que a ti te importa, que puedan poco a poco ir haciendo estos, pues tienen que hacerlo, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Me están Sí, saliendo Karen, letreritos. Ok, sí, Karen, a lo mejor con un poquito leve de interrupción, pero sí, está bueno, fluida tu bien. exposición. Ok, gracias. Bien. Eh, bueno, hasta tenía yo la tentación. Era que me estaba mostrando también esto, aunque no el tema de los residuos, pero esto de las sustancias tóxicas que pueden estar en nuestros productos de limpieza es otro tema del cual tenemos que estar muy al pendiente porque no solo el cloro, sino todos los productos, la mayoría de los productos comerciales que utilizamos pueden estar dañando o nuestra salud o el medio ambiente, ¿no? Porque todo lo que tiramos por el desagüe o por las coladeras, pues va a llegar a los cuerpos de agua y esto puede estar afectando también a los animales. Para quien le interesa este tema, justamente puse aquí estos links para pasarles la presentación y que puedan revisar este par de páginas. Información, desinfectar en tu casa y todos estos temas relacionados con el virus y también sin el virus, ¿no? Todo lo que podemos hacer. También en estas páginas hay muchas sugerencias de limpiadores o desinfectantes que podemos hacer en nuestra casa con productos pues menos peligrosos, ¿no? Como el vinagre o utilizando otro tipo de detergentes que no tengan un potencial daño para nuestra salud. Entonces, quien le interese, por favor, nos manda su correo para compartirles esta información que es muy, muy útil. Y bueno, sería todo. Entonces, esperamos que esto haya sido muy útil. No sé si haya más preguntas. Y pues quienes tengan cerca casas EM, los esperamos por ahí para que lleven sus residuos a reciclar cuando volvamos, que todavía no sabemos cuándo va a ser. Esperamos que muy pronto, pero ahí estaremos. Así es, amigos, muchas gracias, Karen, por compartirnos tu experiencia muy clara, muy completa, muy profesional y nos llevamos muy buenas estrategias para aplicarlas en casa de inmediato. Es lo bueno de este tipo de temas, que no es necesario dejarlos para la próxima semana. Si lo tenemos en casa y fácilmente lo podemos aplicar. ¿Algún otro comentario, amigos, que nos están ahorita siguiendo en este webinar número 4 hablando de reciclaje en casa? ¿Alguna duda, comentario que le quieran hacer a Karen? Pregunten. De pronto es mucha información en un ratito, pero Sí. esperemos que sí haya ayudado. Ahí que si habrá alguno sobre compostaje, qué bueno que nos comentas, Anaí. En este momento solamente la próxima semana hablaremos sobre mascotas y el cuidado que debemos tener con ellas en este periodo de contingencia.
y hablaremos sobre cambio climático. Pero qué bueno que nos haces esta recomendación para tomarla en consideración y con mucho gusto la agendamos y hablamos sobre el tema, que también es muy amplio y muy interesante. Sí, muy importante, porque los residuos orgánicos a veces creemos que no causan mucho daño, ¿no? Porque pues se va a degradar y es natural. Pero la verdad es que cuando llegan al relleno sanitario, los orgánicos son los que generan los gases como el dióxido de carbono o el metano. Entonces realmente es un tema importante, y quienes tengamos la posibilidad de hacer composta deberíamos hacerlo. Sí, es muy importante. Sí, así es, y que también es un tema muy amplio, y yo creo que este tipo de experiencias que estamos viviendo es poner en práctica a lo mejor todo aquello que hemos escuchado de tiempo atrás, y creo que es el momento, ¿no? Incluso si hablamos de huertos urbanos, ahorita que comentamos reciclaje, todo eso que hemos escuchado en los últimos años es ahora y el momento de hacerlo. Sí, ahorita que tenemos tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo. Sí, aquí nos pregunta Ivette, ¿dónde podemos encontrar la liga para el webinar de mascotas? En nuestras redes sociales, si nos sigues a través de Facebook, Twitter o Instagram, ahí vas a encontrar la información, o envíanos un correo a contacto@habitatradio.com. Aquí te lo voy a escribir en el chat, y ahí les podemos enviar la liga para la próxima sesión, que es este martes 26 de mayo a las 12 del mediodía, también a través de esta plataforma de Zoom. Aquí les voy a escribir en el chat el correo. ¿Algún otro comentario adicional, Karen, que nos quieras compartir? También el correo, redes sociales de Casas. Sí, pues que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. También por ahí tenemos algunos proyectos, algunos videos en YouTube, así que los invitamos a que nos busquen. Nos encuentran en cualquier red como Casasem. Y pues cualquier duda, ¿no? Ahí estamos al pendiente. Ojalá que los veamos por ahí cuando volvamos. Para quienes no conozcan todavía Casasem, también les cuento que normalmente en tiempos de no contingencia tenemos un ciclo de cine y de conversatorios cada mes, para que también estén ahí al pendiente, ¿no? En Facebook o en Instagram pueden darse cuenta de cuando tenemos presentaciones de cine que son gratuitas, o conversatorios donde hablamos de temas como este, con especialistas en temas ambientales, y pues son una forma para que pues hagamos comunidad, ¿no? Que sigamos todos juntos en estos temas que son responsabilidad de todos. Pues Sí, muchas gracias a los que estuvieron aquí. y muchas gracias, Karen, y también a ustedes, amigos, que siguieron y participaron en este webinar. Como les mencioné, los esperamos la próxima semana para hablar de mascotas y su cuidado en época de contingencia, y cerramos el tema, esta serie de webinars, con cambio climático. Cualquier información adicional a través de nuestras redes sociales de Habitat Radio, o escríbanos al correo contacto@habitatradio.com. Muchas gracias, Karen. Hasta la próxima, y muchas gracias a Casasem. Hasta luego. Cuídense Hasta mucho. luego.